Tiene uso de palabra el senador Hugo Richard. Gracias, presidente. Antes de entrar en mi tema central, voy a dedicar unas breves palabras. Acá unos colegas se refirieron a lo que ocurrió ayer en San Pedro. Efectivamente, creo que el Ministerio Público, la justicia, deben de actuar, investigar, esclarecer, sancionar a quienes fueron los responsables de ese asesinato, sin ninguna duda. Solamente que quería recordarles que acá se habló justamente del problema de la intervención del Estado. Efectivamente, así es. En este caso de las tierras de la colonia Andrés Barbero, el Estado, como siempre en los problemas de tierra en el Paraguay, no ha sido la solución. Es el problema. Porque más allá de rechazar lo que ocurrió ayer, como ya dije, ¿verdad? En el año 2012 se firmó un convenio del Estado paraguayo con el gobierno italiano, en donde el gobierno italiano dona al Paraguay, hace una donación de las tierras de lo que se conoce como la colonia Barbero. Esa donación consistió en 17.343 hectáreas. Se hizo un acto en el año 2012 en el Palacio de López. Recién tenía en mente su nombre, no importa, se me fue el nombre, pero se hizo con la presencia de las autoridades, por supuesto, del gobierno paraguayo, en época del gobierno de Fernando Lugo, estuvo el canciller de ese momento, se hizo la firma, se hizo la donación. Sin embargo, esa donación hasta hoy día no pudo confirmarse. La donación del gobierno de Italia, como dije, fue de 17.343 hectáreas. Y la donación nunca se pudo concretar realmente porque empresas lindantes, políticos locales y hasta expresidentes del INDES siempre maniobraron jurídicamente para beneficiarse con esas tierras. Tal es así que ocurrió un hecho notable. Se hace la mensura, creo que fue 2013, 2014, y la mensura arroja 14.000 y pico de hectáreas, no la 17.343 hectáreas que donó el gobierno italiano al Estado paraguayo. Se reclama por vía de la justicia. Y en el año, me parece que 2017, la justicia le da razón a los campesinos ocupantes. Le da la razón y anula el estudio que se había realizado anteriormente. Y a partir de ahí, la segunda mensura, por trabas, por intereses, porque los representantes del Estado también están vinculados con grandes intereses, la inacción del Poder Judicial hace que una donación al Estado paraguayo realmente hasta hoy día no se haya consolidado y lleva lastimosamente a estos niveles de violencia, y a estos niveles de consecuencias como la que estamos asistiendo y como la que ocurrió ayer en el departamento de San Pedro. Ya lo discutiremos más adelante, como hemos votado acá sobre el tema. Quien me antecedió en el uso de la palabra habló efectivamente del diálogo realizado el otro día. Y yo siempre digo de que la salida de las crisis tiene que tener una salida ética,
y en este caso científica, pero la decisión siempre es política. Y en base a todos estos elementos, la decisión es política. Me parece muy bien el diálogo, pero el diálogo tiene que tener resultados. Si el diálogo no tiene resultados, lo único que hace es aumentar la decepción y las pocas esperanzas en una ciudadanía ya bastante desesperanzada. Creo que eso fue, no sé qué día fue, el lunes, creo el lunes fue la sesión, donde participaron más de 120 profesionales médicos, enfermeras, enfermeros, el ministro. Y yo le pregunto incluso a quien antes de mí hizo uso de la palabra, ¿y qué pasó después? Estamos martes, miércoles, jueves. ¿Hay alguna iniciativa o alguna decisión del ministro sobre los varios planteamientos que se le hicieron? Porque de lo contrario podemos convocarnos todos a un diálogo para apagar el fuego. Yo no sé si este comité de crisis que plantean realmente es conducente y si hay una salida, puede ser que sí. Yo no hablo, pues como dije antes, hay medidas científicas en las que yo no me meto, no voy a opinar, pero sí en las salidas políticas. Pero supongamos que sí. ¿Y qué dijo el ministro de Salud? Tomó una decisión política al respecto. El presidente de la República le dijo al ministro de Salud que no tome esa decisión política al respecto. Ese es el problema, colegas. Ese es el problema cuando se ningunea. 3 o 4 días después, yo tengo que llegar necesariamente a esa conclusión, porque además propuestas como la que mencioné vienen desde la semana pasada. Hay que ser sumamente responsable de una tragedia como la que está viviendo el mundo o la humanidad, también nuestro país. Por eso el debate no debe de conducir a algo caótico. Las denuncias deben ser efectivamente responsables y buscar yo no digo, lo dije varias veces en intervenciones sobre este tema, que el gobierno resuelva el 100% de los problemas. No, es imposible. Recuerden ustedes que el problema de salud en Paraguay tiene 60 años. Ustedes lo saben bien, los 60 años. Este problema de salud en Paraguay es resultado de los 60 años. Y el problema social y económico también es resultado de los 60 años. Entonces no voy a pedirle yo al gobierno que resuelva 100% este problema. Pero acabo de leer, ustedes pueden ver, una declaración del nuevo viceministro que acaba de hablar con La Verdad. Está ahí en los digitales. Dice, podemos llegar a 40 camas más en terapia intensiva. Más de eso es imposible porque para eso necesitamos más terapistas y más especialistas. Esos son los discursos sinceros. Y no aquel discurso que nos dijeron necesitamos 1.600 millones de dólares que después fueron a 1.900 para que, y la cuarentena, yo aclaro que no quiero retrotraerme a los siglos de la oscuridad. En ciertos momentos, por supuesto, yo estoy de acuerdo con ese tipo de medidas, pero el problema es que nos dijeron para equipar salud. Y yo pensé que iban a equipar 60%, 50%, 40%. No, mentira, mentira. El discurso del gobierno en ese sentido miente. Mintió, y estoy hablando de números. Números. Tengo varios otros números para referirme creo que el presidente ya me dijo, estoy cerca de 10, no lo escuché bien, pero cerca de los 10 minutos creo que me dijo, ¿verdad? Pero además, ya no digamos discutir el mediano plazo de una reconstrucción del Estado paraguayo para atender lo sanitario
y para atender, por supuesto, la economía y para atender lo social, porque este modelo ha fracasado, pero estamos en el presente, en el presente. Y hoy Inerán también dice, ¿verdad?, que está sin hisopado y que recién se va a llamar a una licitación. Entonces, no es un intento, como dije antes, de resultados caóticos lo que se busca. Lo que se busca es con la crítica de señalar, porque, y termino acá, presidente, disculpe si me extendí un poco, pero coloco esta idea final. El problema de fondo, ¿cuál es ahora? Y háganse cargo. Háganse cargo. El problema final es la falta de confianza de la gente, o de mucha gente, no voy a caer yo en el uso común de la gente, de mucha gente, de una buena parte de la ciudadanía. 11 minutos. Falta de confianza, ya terminó, presidente, de una falta de confianza hacia el gobierno. Por todo esto que dije y muchas otras cosas que todos sabemos. Gracias, presidente. A usted, señor senador.